Ah, sí, está en la casa ahora. Entonces, AOC ya ni Sí. siquiera necesita su nombre. Puedes en cualquier lugar del mundo dices AOC y saben de quién estás. Así que esto es un poco gracioso. Solo hemos tenido 3 o 4 eventos aquí en 13 años. El primero fue Bernie Sanders. Así que tenemos a ti y a Bernie Sanders en el lugar que construyó John D. Rockefeller, el mayor monopolista en la historia de Estados Unidos. Y solo porque sabías que venías aquí, causaste algo de revuelo. Sí, eso es correcto. Y tuviste algunas cosas que decir esta semana en un podcast sobre los multimillonarios y dijiste que no se puede ganar $1,000 millones. ¿Puedes hablar sobre lo que dijiste? Porque esto provocó una reacción de Mr. Bezos y su periódico. Sí, el periódico del señor Bezos no estaba contento de que hablara sobre abusos de poder de mercado y escala. Y creo que hay bastantes multimillonarios, quiero decir, no hay muchos multimillonarios en un sentido absoluto, pero la proporción de multimillonarios que están molestos con mis comentarios es bastante alta. Y creo que, ya sabes, para una persona trabajadora y para la gente trabajadora, ganar significa algo. Las callosidades en tus manos, los dolores en tus articulaciones, la manera en que nos ganamos la vida a través de la escuela, ya sabes, nuestro primer trabajo. Y creo que estamos en un momento del emperador sin ropa cuando se trata de la economía estadounidense y nuestra democracia. Los mapas de redistribución de distritos de Virginia fueron anulados esta mañana por jueces que están en gran medida financiados por un movimiento de multimillonarios. Y la desigualdad en Estados Unidos está en un pico absoluto. Y tenemos que preguntarnos si así es como queremos vivir como sociedad, si queremos que 3.400 personas sean priorizadas sobre más de 300 millones. Y cuando cuestionamos la legitimidad de esa estructura de poder, la gente en la cima se va a enojar mucho. Y los pequeños periódicos de pasatiempo que han comprado, que les encanta decir que estamos mejorando la calidad de todo. Jeff Bezos compró The Washington Post, despidió a algunos de los periodistas más calificados que lo convirtieron en una institución estadounidense para poder convertirlo en un portavoz que blanquea su agenda y opiniones personales. Y lo está usando porque, claro, para mucha gente no es suficiente ser poderoso. Tienen que ser amados. Y luego usa este altavoz para apuntar a los políticos que quieren cuestionar la distribución profundamente desigual e injusta del poder en Estados Unidos. Y quieren seguir socavando, amenazando, castigando a aquellos que dicen que la democracia pertenece a las urnas y también se mide en poder económico, poder político, y que ese poder debería pertenecer al pueblo de este país, no a unos pocos. Entonces tu ataque es al sistema que facilita eso. Pero presumiblemente piensas... El editorial es una especie de pieza provocativa. El probable candidato presidencial de 2028, hablaremos de eso más tarde, está argumentando que no hay idea que alguien pueda tener o empresa que alguien pueda iniciar o valor que alguien pueda generar para otros que pueda valer $1 millón. Si es cierto, eso plantea preguntas que un adulador Glazer, que es el podcaster, no hizo. ¿De qué manera cree Ocasio-Cortez que Taylor Swift, Michael Jordan, Jerry Seinfeld, Oprah Winfrey o Beyoncé, todos multimillonarios, rompieron las reglas para acumular su riqueza?
de que se aprovecharon. ¿Cree ella que el FBI debería investigar al gobernador J.B. Pritzker o a Tom Steyer, que se postula para gobernador de California? ¿Qué hay de la mega heredera demócrata a Alex Soros, un gran admirador de Ocasio-Cortez? ¿Hay buenos multimillonarios y malos multimillonarios? Creo que esto es una distracción, ¿verdad? Quieren que nos enredemos en discutir la moralidad de cualquier persona individual en lugar de la inmoralidad del hecho de que prácticamente no hay lugares en Estados Unidos donde puedas permitirte un apartamento con un trabajo a tiempo completo con el salario mínimo. Y que eso no es que de alguna manera está completamente desconectado y es ajeno al hecho de que tenemos un sistema diseñado para crear este nivel de desigualdad de ingresos. Ahora, en los últimos 100 años, la riqueza de los multimillonarios se ha duplicado. Pregúntate si la calidad de tu vida se ha duplicado en los últimos 5 años. Y ¿sabes? Estamos experimentando la concentración de nuestros sistemas, nuestro sistema de vivienda. Quiero decir, esta riqueza se está construyendo a partir de la consolidación del mercado y la consolidación de nuestro sistema de vivienda, nuestros sistemas de energía, ¿verdad? El presidente ha recibido enormes cantidades de contribuciones de intereses especiales para esencialmente detener la energía eólica y las energías renovables y limpias en este país para apuntalar las ganancias. Y miramos, ya sabes, y así sucesivamente, y la gente quiere hacer de esto un tema sobre individuos en lugar de sobre el sistema que permite que ocurra esta concentración masiva de riqueza y también las decisiones que se toman para permitir que eso continúe existiendo y para proteger esa concentración de poder y riqueza. Y la tuya es una crítica sistémica. Quiero decir, él lo tomó personalmente, obviamente, pero Por supuesto la que lo tuya hizo. es una crítica sistémica y la pregunta realmente es, ¿qué hacemos al respecto? Sí, sí. Y creo que, sabes, ante todo, hay una razón por la que se lo tomó personalmente, porque la concentración de riqueza en este país se ha vuelto tan grave y tan extrema que literalmente puedes nombrar a las personas que tienen la mitad de la riqueza en este país. Se ha vuelto tan extremo que puedes nombrar a Jeff Bezos, Elon Musk, los Walton. Y por supuesto, cuando criticamos el sistema se ha concentrado tanto que lo toman como críticas hacia ellos mismos. Y francamente, por supuesto que lo toman como algo personal, porque cuando no estás dispuesto a mirar y estar tan comprometido con nuestro país como lo está un estadounidense común, que es realmente de lo que estamos hablando con la concentración masiva de riqueza, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué es bueno para el país? Y luego, ¿qué es bueno para mí? ¿Y qué harías al respecto? Y así, cuando se trata de lo que tenemos que hacer, creo que hay muchas cosas que debemos hacer. Primero y ante todo, tenemos que, en el ámbito político, necesitamos sacar el dinero de la política. Necesitamos abolir los super PACs. Necesitamos, creo, tener controles reales sobre la corte que ha sido consumida por activistas judiciales, conservadores radicales que están atacando a los estadounidenses negros y el derecho y los derechos de voto y la representación de voto en este país. Que ahora son agentes de una clase de multimillonarios. Ahora dices hacer algo al respecto. ¿Qué quieres decir con hacer algo respecto a la Corte? Bueno, cuando se trata de los tribunales hay reforma judicial, hay muchas cosas que podemos considerar. Hay reforma ética. Hay enredos financieros que estamos viendo en la Corte. Hay, por supuesto, discusiones abiertas sobre expandir la Corte para igualar el número de cortes de circuito que tenemos, pasando de 9 a 13 específicamente. Hay muchas de esas opciones.
Pero luego, en términos de nuestra economía, necesitamos revisar los sistemas fiscales que ya hemos tenido en la historia de nuestro país, porque cuando se trata de impuestos, esto no es solo sobre dinero, sino que se trata de la construcción y organización de la oligarquía en nuestra economía. Y también necesitamos abordar el poder de los monopolios, antimonopolio. Estos son mecanismos muy claros de agencia económica y tenemos que, quiero decir, por otro lado, luchar por la gente trabajadora. Necesitamos garantizar la atención médica en América. Necesitamos aumentar el salario digno en América. Necesitamos codificar los derechos de voto y la representación legal. ¿Sabes? Necesitamos invertir en nuestros sistemas educativos derechos económicos básicos que deberían estar disponibles y que definen lo que significa tener dignidad humana. ¿Y crees que personas como Jeff Bezos y otros están activamente, quiero decir, obviamente estábamos hablando antes, hablaremos un poco más tarde sobre la inteligencia artificial y las plataformas de redes sociales, y estos son intereses tremendamente ricos y poderosos que gastan mucho dinero en hacer lobby a tus colegas e invertir en campañas? Lo acabamos de ver aquí en las primarias, pero lo que realmente parece que estás hablando es de proporcionar los ingresos para resolver algunos de estos problemas, tanto como cualquier otra cosa. Sí, y necesitamos reestructurar poder a donde pertenece, ¿verdad? Quiero decir, eso es realmente el corazón de la democracia. Es curioso porque hay un par de cosas aquí cuando hablamos de esta conversación sobre los multimillonarios. Uno es que queremos hablar, ya sabes, les gusta hablar sobre el ethos americano, como si fuera un ataque a los valores americanos, un ataque a nuestra idea de éxito. Y primero que nada, quiero decir, llámame loco, pero no creo que cada estadounidense aspire a ser multimillonario. Creo que nuestra idea de éxito puede que no se opongan, Podrían pero objetar, no pero tal vez no creo aspiren. que sea el ideal universal estadounidense. Creo que nuestro ideal de éxito es poder tener un trabajo honesto y mantenerte a ti mismo y apoyar a tus hijos y salir de vacaciones, ya sabes, 1 o 2 veces al año y tener algo de dinero en el bolsillo y ser parte de una comunidad y tener tu comunidad y tu ciudad. Estar seguros y prosperar y ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y el segundo punto sobre esto, David, es que quiero hablar sobre cómo esto está en la herencia de nuestro país. Porque América fue fundada, miras a Thomas Jefferson escribiendo a Madison, en rebelión contra la aristocracia británica. La Revolución Americana fue contra los multimillonarios de su tiempo. Y estamos declarando la independencia de una unión tan extrema de riqueza, poder y el Estado que las voces de la gente común no existían. Ahora, por supuesto, en esa construcción tenías esclavitud, tenías, ya sabes, mujeres que tampoco eran personas completas a los ojos de la ley. Pero desde entonces también fue la organización de los afroamericanos lo que convirtió a Estados Unidos en una democracia plena en la década de 1960 y mucho antes de eso, con la ley de derecho al voto. Y así que en realidad es lo más americano del mundo, que luchemos por la clase trabajadora, y es claramente antiamericano intentar aspirar a transformar nuestro país en un lugar de reyes y terratenientes, que es lo que deberíamos. Nunca aspirar a retroceder.
Sí, no sé exactamente en qué estaba pensando Jefferson sobre eso cuando estaba sentado en Monticello escribiendo esas palabras, pero solo una última cosa sobre esto. Que cuando la gente habla sobre el ethos estadounidense, hay este sentido no solo de ser un trabajador, sino también de ser un pequeño empresario y construir ese negocio y así sucesivamente. Honras ese valor, ¿no es así? Quiero decir, la idea de que quiero construir algo y contratar personas y... Sí, por supuesto, por supuesto. Y creo que, ya sabes, Creo que mi vida y mi política han sido profundamente moldeadas por mi historia personal, que creo que es una historia que comparten muchos estadounidenses trabajadores, que es, mi familia creía en el sueño americano. Mi mamá limpiaba casas y era una pequeña empresaria, ¿verdad? Ella limpiaba casas, ella no estaba empleada por nadie. Mi papá, él nació mientras el Bronx se quemaba y todos los edificios a su alrededor colapsaban por los incendios provocados que eran tan comunes por los propietarios tratando de obtener reclamaciones en su seguro. Y cuando tenía 6 años, decidió que quería ser una de las personas que reconstruyeran esos edificios y fue a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y se convirtió en arquitecto y tuvo un pequeño negocio e hicieron todo lo posible para salir de la pobreza. Algunos de los niveles más extremos de pobreza que vimos en Estados Unidos en ese momento, y hicieron todo según las reglas y los vi trabajar muy duro para tratar de levantarnos. Y luego, cuando tenía 16 años, ya sabes, a mi papá le diagnosticaron cáncer. Y así vimos lo que sucede cuando vives de esa manera y también cómo nuestro sistema puede quitarle el suelo a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. Y no hay evasivas en nuestra aspiración y nuestra capacidad de trabajar duro y nuestra capacidad de construir algo y hacer algo de nuestras vidas y estar al servicio y crear valor en nuestras comunidades. Eso es completamente diferente a tomar el control de todo un sistema energético. Sí, esa es una pregunta diferente, pero hay personas en todo este país que están construyendo negocios que son importantes para las comunidades y que contratan a mucha gente y así sucesivamente. Eso es diferente de lo que estás hablando. Yo solo estoy tratando de... sí, piensa en, ya sabes, si diriges un restaurante, tus costos de productos están por las nubes. Quiero decir, piensa como si estás dirigiendo un pequeño negocio ahora mismo, como un negocio genuinamente pequeño ahora mismo, y estás en tu comunidad y estás tratando de contratar a algunas personas, estás tratando de pagar. Quiero decir, estas personas yo los represento, tienen pequeños restaurantes, están tratando de pagar a la gente, están tratando de hacer lo correcto, están tratando de darles buena atención médica y no puedes permitirte nada de eso. Porque nuestros sistemas centrales actuales en nuestra economía, energía, salud, educación, todo, alimentos, están disparándose porque cuando hablamos de una clase de multimillonarios, estamos hablando de una escala que no es una pequeña empresa. Sí, pero hay una gran distancia entre las pequeñas empresas y la clase de los multimillonarios. Podríamos seguir con esto por un tiempo, pero quería hablar sobre ti y tu trayectoria un poco y luego llegar a algunas de las otras cosas con las que estamos lidiando hoy. Y solo quería comenzar con una pregunta de verdadero o falso. ¿Es cierto que ganaste el segundo lugar en microbiología en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel de 2007? Sí, eso es cierto. ¿Y el tema fue el efecto de los antioxidantes en la vida útil de los gusanos redondos? Sí, sí. Así que con todo el encanto y todo, eres un poco nerd.
Sí, yo soy. Originalmente asistí a la Universidad de Boston. Originalmente estaba estudiando bioquímica y premedicina. Déjame interrumpirte por un segundo. La razón por la que digo eso es que deberías sentirte como en casa en la Universidad de Chicago. Sí, sí. No, Así que sí, yo adelante. creo que es ¿Por qué tú cambiaste tu camino? Bueno, mi papá se enfermó y murió la primera semana de mi segundo año y mi mamá de la noche a la mañana se convirtió en madre soltera y condujo autobuses escolares y limpió casas para ayudarnos a mi hermano y a mí a ir a la universidad. Y miré lo que significaría cumplir mis aspiraciones, lo que significaba 4 años de escuela, de medicina, incluso más en residencia, y no podía permitírmelo. Sabía que no podía permitirme y mi familia no podía permitirse esa cantidad de tiempo fuera del mercado laboral. No podría mantenerme y sabía que ya sabes, los préstamos estudiantiles que tendría que asumir, tenía que apoyar a mi familia a una edad muy temprana. Y entonces, Así que fue una decisión económica tanto como cualquier otra. absolutamente. Así que saltemos al momento en que todos te conocimos, la primera vez que te conocimos, y fue, muchos de ustedes pueden recordarlo, pero fue hace 8 años, así que sigo recordándolo. Quizás algunos de ustedes no lo recuerden. Es curioso cómo pasa el tiempo, pero te postulaste para el Congreso en el Bronx y Queens contra una especie de Una figura sólida, un líder del Congreso con 20 años de experiencia en el Congreso, y se consideraba una tarea imposible. Y organizaste una campaña de base, y la noche que ganaste había estas fotos y algunos videos de ti de pie en creo que un salón de billar o algo así, con algunos de tus seguidores. Y estás mirando la televisión declarando que habías ganado, y realmente ganaste por un amplio margen, 57% o algo así, y tus ojos estaban así, y tu mano estaba sobre tu boca, creo, y estabas tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Y luego fue como si te hubieran disparado de un cañón. Eras como, pasaste de ser una persona anónima que era activista y educadora y mesera a tiempo parcial y demás, de 27 años, postulándote para el Congreso, y ahora eres famosa. Cuéntame sobre esa experiencia y cómo fue eso, porque para mí suena difícil. Sí, fue realmente impactante. No sabías en lo que te estabas metiendo, de verdad. No, para nada. Solía bromear que, ya sabes, 2 días antes, la única vez que alguien me notaba era si no pasaba mi Metrocard lo suficientemente rápido y se molestaban. Y luego, en un lapso de 24 horas, nunca olvidaré lo que sucedió, que fue, había estado trabajando muy duro y luego gané. Esa noche había ganado mi primaria y por la mañana había hecho algunas entrevistas de noticias y estaba caminando de regreso a mi apartamento al día siguiente. Estaba caminando de regreso a mi apartamento y giré. Había una tienda de comestibles en la misma cuadra que mi apartamento y doblé la esquina. Y cuando doblé la esquina, esta mujer mayor que estaba saliendo de la tienda de comestibles, casi nos chocamos. Nunca había visto a esta mujer antes. Ella solo estaba comprando sus comestibles como cualquier otra persona y nos habíamos topado. Y en un día ella me mira y me reconoció, lo cual realmente no había sucedido antes, e inmediatamente comenzó a llorar. Y fue en un nivel personal, humano, es una experiencia muy impactante pasar de ser una persona a convertirse en un
símbolo mercantilizado. Es realmente, incluso en un sentido muy positivo, es casi como una experiencia muy deshumanizante, porque casi te conviertes en un objeto, una cosa, ¿verdad? ¿Sabes? Es difícil sostener ambas cosas a la vez porque es, por supuesto, ¿sabes? No es para subestimar el tremendo honor y privilegio que es sostener esa responsabilidad. También es solo cuando el punto de vista en primera persona de que eso suceda tan rápidamente y a una edad tan joven. Y nunca había, ya sabes, vamos chicos, nadie sabe quién es un miembro del Congreso, como en realidad es Muchos de ellos no saben quién es su miembro del Congreso. la Sí. mayoría de la gente no lo hace. No es como si todos en el Congreso fueran súper famosos. Sería tan delirante pensar que eso iba a suceder y sucedió, así que no estaba preparado para eso en absoluto. Sí. Sí, y como que perdiste tu anonimato, perdiste tu libertad de movimiento hasta cierto punto, perdiste todo eso. Luego fuiste a Washington. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y la razón por la que te pregunto es que de alguna manera me pregunto sobre ti mirando hacia atrás a cuando tenías 28 años, que fuiste la mujer más joven en servir en el Congreso y la persona que eres ahora y lo que has aprendido de esa experiencia y cómo has evolucionado y crecido en esa experiencia. Bueno, cuando llegué allí por primera vez fue tremendamente impactante. En primer lugar, estaba experimentando algo muy diferente. Sabes, pasé de ser mesera a estar en un completamente diferente océano. De alguna manera pero eso es como, ya sabes, cuando Barack Obama estaba pensando en postularse para presidente y todos decían, bueno, deberías esperar. Derecho aquí se embaró. Él dijo, sabes, sir, estoy a solo unos años de pagar Sí. mis préstamos estudiantiles. Yo estoy a solo unos años de luchar para pagar mi hipoteca. Él dijo, sé que eso va a ser un recuerdo lejano en algún momento. Y creo que en realidad sería un mejor presidente porque estoy más cerca de la experiencia que la mayoría de la gente comparte. Ajá, sí, y ese es, ya sabes, el argumento que hice y también es lo que sigo creyendo. Creo que venir de la experiencia que tuve me da una proximidad y una urgencia y una perspectiva que es difícil cuando estás alejado en la mayoría de los aspectos. Pero también fue muy difícil porque desplacé a un tipo realmente popular, y no fui bienvenida. Popular en en el Washington, Congreso. no, sí. Pero, y así me deshice de su muy buen amigo. Ay, ya sabes, hay orientación, ¿verdad? Ganas tu elección y luego te llevan en avión entre el día de las elecciones y cuando tomas posesión te llevan a Washington y pasas por un poco de orientación y tienes que organizar tu oficina y todas esas otras cosas. Y hubo una reunión del caucus y mi predecesor era el presidente del caucus demócrata, así que tiene que organizar la reunión. Está en un periodo de pato cojo, así que todavía está en el cargo. Estoy allí en la reunión del caucus incómodo y él está presidiendo. Oh, hombre, nunca olvidaré esto. De hecho, ni siquiera sé si he contado esta historia antes. Y estoy sentado allí. Soy nuevo, no sé nada de lo que está pasando. Toda esta gente se conoce, se dan palmadas en la espalda, todo eso. Él está ahí arriba, y, ¿sabes? Él está hablando y a todos les cae bien. Un congresista en el caucus demócrata se inclina hacia mí. Y él dice, hombre, es una pena que esa chica lo haya vencido. Y yo, Lo miré y dije, ¿te refieres Entonces, a ¿qué mí? dices a eso?
como que la sangre se le va de la cara. Pero puedes como que no fue muy frío porque no solo dejé ir a su amigo, es que lo hice desafiando la estructura de poder que existía y que existe. Y entonces es muy difícil. Fue muy difícil. Entonces tú eres alguien que sigue desafiando algunas de las instituciones, incluyendo el Congreso de alguna manera. ¿Cómo has manejado eso? ¿Qué has aprendido sobre cómo ser una fuerza efectiva, pero sin traicionar ese tipo de desafío institucional? Sí, bueno, creo que hay dos cosas en juego. Una es que cuando llegué allí gané mi primaria a los 28. Me juramenté a los 29 años y así que era la persona más joven allí por mucho. La edad promedio en ese congreso era como tal vez 60 o algo así. Y entonces tomé una decisión. que quería gobernar no solo para ese momento, sino para dentro de 10 años que ya se están acercando. Y así cada decisión que tomé, sabía en ese momento que podría haber sido un poco impactante o fuera de lugar para 2018 como el consenso, o podría haber parecido como volcar el carro de manzanas, pero es porque yo sabía dónde quería que estuviera nuestra política y nuestro país dentro de 10 años. Quería y mi objetivo entonces era iniciar una conversación y comenzar tomando medidas para que la atención médica garantizada Y una lista de otras cosas se convertirían en posiciones centrales, convencionales, dentro de 10 años. Ese era mi objetivo, que todo lo que se ridiculizaba como radical, loco, lo que sea, se convirtiera en algo popularmente apoyado por la mayoría de los estadounidenses en 10 años. Y para mí también se trataba al manejar esa tensión de dos cosas. Una era sobre construir poder. Sabía que era uno de 4 o 5, quería ser uno de muchos más. Y así supe que si quería hacer amigos, hay dos maneras de hacer amigos. Una es eligiendo a tus amigos. ¿Qué hay de los que estaban allí? Tú. Y los que estaban allí sabía que iba a aceptar ser muy malinterpretada y caricaturizada a corto plazo, con el objetivo de ser más comprendida con el tiempo. Un elemento de tú desde el principio, como volví y miré el video que tu campaña lanzó cuando te postulaste por primera vez, fue muy impactante y se volvió viral. Tú lo narraste, era tu historia, era la historia de la gente en ese distrito. Piensa, ya sabes, todos hablan de Mamdani y sé que es amigo tuyo. Esto fue el precursor de todo lo que vimos en esa carrera de alguna manera. Él no tenía una biografía tan buena como la tuya, pero ¿qué es lo que te hace a ti y sigues hasta el día de hoy? ¿Qué tienes 9,000 millones de seguidores y qué es lo que sabes sobre cómo comunicarte a través de las redes sociales que muchos otros políticos intentan y no logran hacer? Bueno, sabes, primero creo que va a requerir una verdadera diversidad de personas y antecedentes para que nosotros implementemos el cambio. Y creo que cuando se trata de un desvalido, sabes, aunque por ejemplo el alcalde y yo venimos de antecedentes muy diferentes, no puede ser subestimado el cambio hercúleo y cultural y simplemente el cambio social y de poder general que requiere elegir al primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad de Nueva York. No estoy de ninguna manera difamándolo. Olvídate de eso. Pero todo lo que pregunto es como tú, ¿qué te hace tan bueno en eso? Sí, bueno, creo que ser una persona, ¿sabes? Aquí está la cosa, a veces la fuente de
tu debilidad. Lo importante de entender es que la fuente de tu debilidad es también la fuente de tu fortaleza. Las cosas de las que nos enseñan a sentir más vergüenza, que en mi caso fue viniendo de un entorno de bajos ingresos y luchando, las mismas cosas que todos usan, que esto ya sabes que la élite usa y que ya sabes Bezos está diciendo en este documento, ¿verdad? Las mismas cosas que quieren usar para socavarnos. Es estridente, no está educada, es de clase baja. Ellos no pueden imprimir eso en el periódico, pero eso es lo que están diciendo. Todos estos son códigos para decir que es de clase baja, ¿verdad? Ella no dice lo correcto, ella no habla bien. Es en realidad la fuente de tu fuerza, es que decidí que no iba a avergonzarme de quién era porque es lo que la mayoría de la gente es. Y la mayoría de nosotros en nuestra cultura, consciente o inconscientemente, somos enseñados a ocultar o tratar de compensar lo que sea de lo que nos enseñan a sentirnos avergonzados. Y así creo que cuando se trata de comunicarse, se trata de, ya sabes, hablo de manera sencilla y sé que algunas personas van a atacar el hablar de manera sencilla como un proxy de ser inculto o de clase baja. Pero también sé que hablar de manera sencilla es como la mayoría de la gente es cómo nos relacionamos, es cómo hablamos entre nosotros. Y también hablo en la vida real, lo que esto significa para ti y lo que puedes hacer, lo que podemos hacer, en lugar de intentar traducir o explicar la vida a alguien. No estoy tratando de explicar nada a nadie. Estoy observando, estoy nombrando lo que veo, que es lo que todos los demás ven con sus propios ojos, y es realmente difícil hacer eso en política porque todos los incentivos de poder son para no nombrar al elefante en la habitación. Sí, y tal vez no hablar en un lenguaje que sea real. Sí, y sabes, Estás como en esta situación de Schrödinger, ¿verdad? Donde si intentas hablar de manera reflexiva y extensa sobre algo, estás siendo demasiado académico, y si intentas hablar de manera sencilla para que la mayoría de las personas lo entiendan, es que no has reflexionado lo suficiente sobre este tema. Y la realidad es que todas estas críticas están diseñadas para desviar del punto, que es que estamos ganando menos y gastando más. Y no podemos permitirnos la vida como lo hacíamos antes, y eso es una cuestión de poder económico, político y social. Hablemos del otro lado de las redes sociales, porque, sabes, tengo una gran preocupación por la forma en que los algoritmos de las redes sociales nos meten en silos. Han descubierto que la manera de mantenernos en línea es a través de la ira, el miedo y el resentimiento, teorías de conspiración. Encuentran tu punto sensible y te empujan allí. Creo que ha contribuido al entorno en el que vivimos. Ya sabes, he dicho públicamente, quiero decir, de alguna manera el presidente tiene esas habilidades. Es como una personificación de un algoritmo, sabe cómo dividir, pero nuestra política ha seguido eso. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos sobre la forma en que estamos siendo manipulados? Y con la inteligencia artificial acercándose, se vuelve aún más profundo. Y está llegando rápido, y lo sé porque Claude me lo dijo hoy. Bueno, Sabes, lo que muchos de estos algoritmos y tecnologías están desafortunadamente afinándose para hacer son formas de secuestrar la cognición humana, y quieren de una manera de controlar nuestros sentimientos y nuestras mentes, y saben cómo hacerlo. Tienen un modelo de máquina tragamonedas en sus algoritmos y saben que la ira impulsa.
Pero, Kao, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer como miembro del Congreso, como líder? Quiero decir, hay un tremendo poder en esa industria. Así que comenzaré antes de llegar a la parte de políticas. Quiero empezar con lo que todos podemos hacer, que es que el antídoto para esto es la comunidad física. Tenemos que desconectarnos y necesitamos mirar a las personas a los ojos. Este nivel de conflicto y polarización solo es posible en aislamiento físico y separación. Punto. No ves. Hay una razón por la que no ves el nivel de vitriolo y enojo en línea. Sé que cuando te presentas en persona y hablas con la gente, incluidas las personas con las que no estás de acuerdo. Y es porque no estamos, como seres humanos, no estamos diseñados para ese nivel de antagonismo constante entre nosotros. En realidad, estamos diseñados para la colaboración, la comunidad y el cuidado. Y lo que es importante reconocer sobre esto es que muchas de estas tecnologías y algoritmos están siendo diseñados fuera de sintonía con la naturaleza humana y la cognición humana. Y eso es poderoso para ti, porque están tratando de luchar contra la naturaleza y tú estando en comunidad es naturaleza. Y entonces, así que desde una perspectiva personal, de una persona común, lo mejor que puedes hacer es hablar con la gente en persona, incluso cuando ves a personas peleando, ya sabes, en línea. Si es alguien que ves, tú hablas con ellos con tu voz. Y eso es realmente lo que cambia a las personas. Las experiencias de las personas con otros seres humanos son en realidad lo que cambia nuestros resultados, nuestros pensamientos, nuestros resultados políticos. Pero luego, por otro lado, en cuanto a la parte de políticas que estás mencionando, creo que mucho de esto tiene que ver con regular y hablar sobre la concentración de poder. ¿Sabes? Tecnología. Muchas empresas que se promocionan como empresas tecnológicas son menos empresas tecnológicas de lo que simplemente son industrias existentes que están yendo en línea, ¿verdad? Y lo que realmente necesitamos hacer es, cuando comencemos a abordar el poder monopólico, cuando realmente empecemos, quiero decir, simplemente tenemos que ir tras la concentración de poder y riqueza en algunas de estas industrias. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, cuando observamos lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿sabes? Tenemos la encarnación de la corrupción política ocurriendo en esta administración. Y no es una coincidencia que muchos de estos líderes de Silicon Valley apoyaran a Trump. Y lo apoyaron porque estaban escribiendo un cheque que ahora están cobrando. Y esta administración está estableciendo enormes fondos de reserva para la industria de la inteligencia artificial. Están recibiendo un trato preferencial en los contratos gubernamentales. Grandes cantidades de dólares están yendo a estas empresas o ingresos que están en negocios con esta administración. Y además lo están haciendo a cambio de pocas o ninguna medida de sentido común para las personas. Están construyendo un estado de vigilancia. Están construyendo un estado de vigilancia, escaneando nuestras caras y se está haciendo esto abiertamente. Y tenemos que, en muchos sentidos, las respuestas no son nuevas ni novedosas. Son una revisión de nuestra Constitución y nuestros derechos básicos y la aplicación de los mecanismos que han estado sin aplicarse durante tanto tiempo. Antimonopolio, el derecho a la privacidad individual, protegiendo el poder individual, nuestro poder individual y los derechos del consumidor. Realmente no requiere reinventar la rueda, sino hacer cumplir las reglas que no se han aplicado durante tanto tiempo y que han permitido que muchos de estos abusos de poder existan en primer lugar. Tengo que pasar por algunas cosas aquí porque tenemos algunas preguntas de los estudiantes a las que quiero llegar. La cuestión del filibusterismo.
sabes, hace unos años, cuando había una administración demócrata y había republicanos en el Senado que estaban obstruyendo la legislación relativa a los derechos de voto, relativa a la legislación sobre los derechos de las mujeres, relativa a parte del programa económico que el presidente quería. Fuiste muy crítico con los demócratas que se interpusieron en el camino de la eliminación del filibusterismo. Ahora tenemos una situación en la que el presidente está presionando a los republicanos para eliminar el filibusterismo porque quiere aprobar la ley SAVE, que no es solo identificación de votantes, sino que requiere que las personas tengan un certificado de nacimiento, un pasaporte para poder registrarse, para votar en respuesta a un problema que ninguna evidencia sugiere que realmente sea un problema. Pero tú, ahora, ¿qué sientes? ¿Estás diciendo, estás a favor de eliminar el filibusterismo ahora? Sí, sabes, aquí está la cosa sobre el filibusterismo. Filibusterismo, en primer lugar. Una de las cosas que no aprecio es la ficcionalización total de la historia estadounidense y esta idea de que el filibustero fue este gran compromiso que se introdujo intencionalmente en nuestro sistema. El filibustero en el Senado fue creado por un error clerical al intentar copiar las reglas de la Cámara en las reglas del Senado y se hizo incorrectamente. Y los segregacionistas de Jim Crow se dieron cuenta de que podían usar este error clerical como una laguna para intentar retrasar en el derecho al voto de los afroamericanos durante décadas. Ese es el origen del filibusterismo, es parte de las instituciones legales, o más bien el racismo institucionalizado que estaba integrado en nuestras instituciones. Y así, esta idea de que era como este mecanismo intencionado y elevado es solo un cuento de hadas, y es un cuento de hadas destinado a blanquear la historia del racismo en Estados Unidos como algo que no es. Entonces, incluso si eso significa que hubo alguna legislación que no... Y si quieres tomar el acta SAVE, por ejemplo, creo que hay muchas maneras en las que el filibusterismo actualmente quita responsabilidad a los senadores, porque cuando tienes que alcanzar un umbral de 60 votos, nada es real ya. No eres realmente responsable de ninguna decisión consecuente fuera de la reconciliación. Deja que Lisa Murkowski vote sobre la ley SAVE. Deja que Susan Collins vote sobre la ley SAVE. Te reto. Haz la pregunta. Dejen que estas personas, que estos senadores asuman realmente la responsabilidad personal por una vez por sus propias decisiones políticas, en lugar de esconderse detrás de esta amorfa falta de responsabilidad por cualquier cosa. Y eso es lo que representa el filibusterismo. Susan Collins, Lisa Murkowski, ya sabes, cualquier senador de un estado oscilante no tiene que preocuparse por muchas decisiones importantes porque pueden esconderse detrás de esta cosa que es una invención diseñada para ayudarles a abdicar de su responsabilidad. Y en realidad creo que quizás habría muchos más escaños en el Senado. Hay una pregunta abierta, ¿verdad?, sobre si incluso más escaños en el Senado estarían en juego si las implicaciones de los votos de las personas fueran más reales en un filibusterismo. Y cuando todo se hace a través de la reconciliación, también se le quita transparencia al pueblo estadounidense, porque todas estas cosas solo pueden aprobarse si tienes 1000 proyectos de ley que se amontonan en una cosa masiva que se aprueba una vez al año, una vez cada 2 años, y Quizás $1,000 millones para un salón de baile. Correcto, $1,000 millones para un salón de baile, todo eso. Y aún así, creo que deberían eliminar el filibusterismo y dejar que sean responsables de sus propias decisiones.
La Corte Suprema de Virginia anuló el mapa en Virginia hoy que fue aprobado por los votantes y eso fue un gran golpe. El Partido Demócrata pensó que ganarían 4 escaños de eso. Creo que, no sé, en algún lugar aquí David Wasserman del Cook Report está aquí. Creo que hoy cambiaron entre Florida, que está redistribuyendo distritos, y Tennessee, que está redistribuyendo distritos después de que se derogó la Ley de Derechos de Votación, sección 2. Y luego lo que pasó en Virginia hoy, movieron 12 carreras hacia a los republicanos. Significó que 4 o 5 de ellas eran fuertemente demócratas y cambiaron hacia los republicanos. En primer lugar, ¿qué tan preocupado estás por eso en relación con noviembre? Pero ¿hacia dónde crees que va a ir toda esta guerra de redistribución de distritos? Bueno, quiero decir, estoy tremendamente preocupado por ello con respecto a nuestro país. Los tribunales han sido secuestrados. Los tribunales han sido secuestrados por activistas conservadores. Y esto no es... Ellos han completamente... se han abdicado incluso del pretexto de objetividad o de su objetivo o intención original. Y para ser justos, había cuestiones legales asociadas con esto y todos lo sabían desde el principio que era una especie de decisión ajustada debido a lo que la ley requería, los pasos que eran necesarios para lograr esto. Bueno, hablemos de esto un poco. Primero que nada, ampliemos la perspectiva. La redistribución de distritos en Tennessee, Carolina del Norte, Texas, Florida, Missouri, nada de eso fue impugnado o anulado por los tribunales a pesar de violaciones constitucionales muy claras y descaradas, como en el estado de Florida, ¿verdad? Pero eso, ya sabes, compraron sus tribunales y por eso no está avanzando. Pero la diferencia aquí en el estado de Virginia es que todos esos otros estados que acabo de mencionar, esos mapas fueron aprobados por sus legislaturas estatales. Virginia fue una elección de 3 millones de estadounidenses. Este tribunal no anuló un mapa, anuló una elección. Y cuando hablamos sobre el equilibrio de poder y control en un sistema de controles y equilibrios, es una cosa que un tribunal controle a una legislatura o un ejecutivo. Pero el fin último del poder en América deberían ser las personas, las elecciones. Y el resultado fue claro, y así que creo que... Bueno, en realidad estuvo bastante cerca. No fue cerrado, pero fue claro. Esto no fue una revocación. Esto no fue más bien una situación de recuento. Fue claro. Cerrado, pero claro. Y estamos en una era de una crisis constitucional muy real sobre los límites del poder. Porque, ¿qué haces? ¿Qué haces en una situación como 3 millones de creo que... Sabes, y mi entendimiento también, Hakeem Jeffries emitió una declaración hoy diciendo que esto no ha terminado y actualmente están explorando sus opciones aquí, lo cual espero con interés ver cuáles son los resultados de eso. Pero no creo que debamos aceptar esto sin más. Déjame preguntarte solo la última cosa sobre esto y estoy mirando el reloj y me van a advertir pronto. Así que si nos pasamos un poco, ¿está bien con ustedes? Así que para aquellos detrás del escenario que están enojados conmigo, hablen con ellos. Virginia es un estado de 55-45. La mayoría de los estados en este país muchos estados son relativamente cercanos. Si ese mapa entra en vigor, si tuvieras éxito de alguna manera en revertirlo, creo que va a ser difícil de hacer. Serían 10 demócratas y un republicano. Ahora es 6-5. Y ves esto replicado en otros lugares desde que el presidente comenzó esta guerra de redistribución de distritos. ¿Es eso saludable para el país?
Bueno, ya sabes, hablas sobre los márgenes de Virginia como estado, pero como país, somos un país 50-50 y por eso necesitamos ver estas luchas de redistribución de distritos menos como virginianos, tejanos, neoyorquinos y más como estadounidenses. Y yo, al igual que muchos otros, creo en la manipulación de distritos no partidista. No creo que los funcionarios electos eligiendo a sus votantes sea saludable en lugar de que los votantes elijan a sus funcionarios electos, y eso es lo que hace la manipulación de distritos. En el entorno actual, sin embargo, cuando ves que estados como Tennessee quieren eliminar cada representante negro en el mapa de estos estados, tenemos la obligación como estadounidenses de apoyar a los estadounidenses negros y a las comunidades cuya representación está siendo privada de derechos. Y así, si Virginia fuera una isla o un país por sí mismo, no sería bueno. Si Nueva York fuera un país por sí mismo, no sería bueno. Pero yo, como neoyorquino, tengo la obligación de apoyar a las personas en Tennessee cuya representación política está siendo eliminada. Yo, como neoyorquino, tengo la obligación de apoyar a los tejanos. Hay conversaciones sobre más, supongo que gerrymandering en Nueva York. ¿Lo alentaría usted? Absolutamente. Absolutamente. Y por cierto, una de las razones por las que conseguimos estos compromisos en primer lugar fue porque, sabes, en el pasado había este toma y daca y eventualmente todos se cansaron de eso y comenzamos a instituir algunas protecciones básicas. Eso fue parte de la mezcla. En el contexto histórico de algunos de estos fueron compromisos políticos del pasado. Y desafortunadamente parece que vamos a tener que reaprender algunas de esas lecciones nuevamente. Pero no lo hacemos con un partido demócrata anémico que no responde a claras violaciones del poder y los derechos de las personas. No lo hacemos no hay duda de que el guante fue lanzado. Cuando Bernie Sanders estuvo aquí, tuvimos este interesante intercambio, de hecho, en el camino aquí, porque alquilamos una van, e hice mi primer podcast de Axe Files con Bernie Sanders en el camino aquí. Casi no se sube porque era un Mercedes. Dijo, no me voy a subir a esa cosa. Tuvimos que negociar tuvimos que dejarlo a 2 cuadras de aquí porque no quería que lo vieran en eso. Pero yo le pregunté sobre él tenía en la cámara, tenía un historial relativamente moderado en control de armas. Obtenía una calificación de C o algo así, un C+, lo cual cuando era estudiante aquí me hubiera gustado, pero de la NRA. Y le pregunté, si estuvieras representando a tu antigua comunidad en Brooklyn y no a Vermont, ¿habrías emitido esos mismos votos? Y para su eterno crédito dijo, probablemente no. Sí. Y entonces lo que esto indica es que somos un país grande y diverso. No todos pensamos de la misma manera sobre todas las cosas, pero hay cosas que compartimos, cosas de las que has estado hablando. Pero hemos creado un sistema. Barney Frank acaba de escribir un libro sobre esto, quien lamentablemente está muriendo, el gran león de la izquierda de otra generación sobre esto. Creamos pruebas decisivas y de alguna manera eliminamos a las personas si no están de acuerdo con nosotros en algunas cosas, incluso si están de acuerdo con nosotros en las cosas importantes. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo construyes una gran coalición y aún así mantienes a las personas bajo pruebas de fuego en una variedad y siento fuertemente sobre el control de armas? Estamos en el lado sur de Chicago, pero háblame sobre esto. Creo que una de las dinámicas interesantes en la política, ya sea que seas un funcionario electo, un votante o una persona individual, es que estás lidiando con múltiples cosas, múltiples tensiones a la vez, ¿verdad?
están tus convicciones y es la comunidad en la que te encuentras, luego esté la ciudad o el pueblo, el estado y el país y En el sentido más literal, mi trabajo es para la gente del Distrito 14 del Congreso de Nueva York. Punto final. Al final del día, en nuestro constructo político, esas son las personas que contratan o despiden a su funcionario electo. Y mi trabajo principal y primordial es abogar por ellos. Y en un sentido más amplio, tenemos que unirnos como país. Y entonces, ya sabes, ¿Tienes estas conversaciones con personas dentro del movimiento progresista? y quiero decir, sí lo hago. Pero creo que cuando se trata de otros funcionarios electos es como, aquí está la cosa sobre las pruebas de fuego. Estoy sujeto a una prueba de fuego cada 2 años. Y las personas que me ponen esas pruebas de fuego son mis votantes y mis electores. Y también entonces me convierto, ya sabes, en uno de los 200 y pico demócratas. Y tenemos que averiguar cómo queremos mantener una mayoría y, ya sabes, queremos asegurarnos de que mantenemos una mayoría para estar en posición de gobernar. Y también queremos asegurarnos de que estamos gobernando de una manera que cambie materialmente las vidas de las personas. Y hay una tensión inherente en eso, porque ¿de qué sirve un mazo? ¿De qué sirve un asiento? Si no resulta en que la vida de alguien mejore. Y así creo que esta conversación sobre como ideas de como pruebas de fuego o pruebas de pureza o lo que sea, en lugar de ser este tipo de reducido a así, no bueno, malo, que tenemos que hablar sobre como por qué aparecen en primer lugar y es porque la gente ha estado decepcionada y desilusionada muchas veces porque sus vidas no cambian para mejor. Y así quieren un compromiso que diga, realmente vas a luchar por mí una vez que llegues a ese lugar. Y eso es, creo, la necesidad subyacente que creo que se está planteando en esta conversación y la forma en que lo respondemos es usando realmente nuestro poder. Y eso es difícil de hacer en un entorno legislativo. Pero de nuevo creo que es es como esa es la necesidad material y política subyacente que la gente está pidiendo que se aborde. Ahora, claro, sabes, como la gente puede sentirse de cierta manera sobre cómo eso se manifiesta en cualquier ciclo o elección, ya sea como compromiso sobre una política específica o lo que sea, pero creo que lo que la gente quiere sentir más que nada es que no quieren que alguien haga una campaña con grandes promesas y luego gobierne con excusas de es complicado. Y ¿sabes? La vida es complicada. Gobernar es complicado, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿sabes? Con la ACA, hay muchas personas que votaron sabiendo que perderían la reelección. Sí. Yo los conozco. Sí. Emitieron votos sabiendo que perderían la reelección para lograr eso. No fue complicado para ellos. Y así creo que ese es el tipo de valentía y coraje que la gente está pidiendo, lo que necesitan y lo que merecen en este momento. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo vas a demostrarlo? Sabes, puede ser diferente en cada comunidad. Sí, es cierto que en la zona rural de Vermont, la forma en que las armas aparecen en ese paisaje es muy diferente que en Brownsville, Brooklyn. Deberías votar de manera diferente en esa comunidad, alrededor de eso. Pero también, una vez que tengas eso, ¿cómo podemos obtener resultados para que estos niños en Brownsville no sigan muriendo? Sí, incluso en ese tema tiene que haber una manera de proteger las preocupaciones de las personas en el Vermont rural y proteger a los niños en el South Side de Chicago. Quiero decir, pero
Lo último antes de que vayamos a los estudiantes, porque me colgarían si no dijera esto. Hay muchas personas que les gustaría que te postularas para presidente en 2028. Aparentemente algunos de ellos están aquí y hay personas que, hay otros que les gustaría que te postularas para el Senado de los Estados Unidos. El senador Schumer se presenta en 20. No lo sé, sonaba como aún más. Deberíamos hacer... ¿Se están mudando todos a Nueva York o a otras partes del país? Se caen que cuántos quisieran que AOC se quede en el Congreso, vean. Quieren que tomes una decisión. Sí. ¿Qué dices sobre todo esto? Sabes, es gracioso porque en este artículo de opinión que Jeff Bezos pagó en The Washington Post, había esta línea que mencionaste antes sobre, como un posible candidato para el año 2028, XYZ. Y en el contexto de eso estaba muy claro que era una amenaza velada, ¿verdad? Entonces es como la élite diciendo, si quieres este trabajo, te acabas de salir de la línea y queremos que sepas dónde está el verdadero poder. Y está en los varones modernos que poseen el post y poseen los algoritmos. Y haremos un ejemplo de ti. Y lo gracioso de eso es que asumen que mi ambición es posicional. Asumen que mi ambición es un título o un puesto. Y mi ambición es mucho más grande que eso. Mi ambición es cambiar este país. Y los presidentes van y vienen, los escaños del Senado, de la Cámara, los funcionarios electos van y vienen, pero la atención médica de pagador único es para siempre. Un salario digno es para siempre. Los derechos de los trabajadores son para siempre. Los derechos de las mujeres, todo eso. Y entonces, de todos modos, la manera, pero para un punto más preciso a tu pregunta es que cuando no estás apegado, ¿verdad? Cuando no has estado como fantaseando con ser esto o aquello desde que tenías 7 años o... Es tremendamente liberador porque puedo despertarme cada día y decir cómo voy a enfrentar el momento. Y las condiciones cambian radicalmente todo el tiempo. Entonces hago mi respuesta menos aún y pego a algún cargo como, ya sabes, título o posición y trabajo hacia atrás desde allí. Pero tomo decisiones despertándome por la mañana, mirando por la ventana y observando las condiciones de este país y diciendo qué movimiento o qué decisión puedo tomar hoy que nos acerque más a ese futuro. Y trade on index. Más fuerte, más rápido, mejor que ayer. Y esas condiciones, ¿sabes? Creo que muchas veces, como yo, recuerdo la primera vez que entré al piso del Senado. Recuerdo la primera vez que entré al pleno del Senado. Yo era un novato en la Cámara y un dato curioso es que los miembros de la Cámara pueden entrar al Senado, pero los senadores no pueden entrar a la Cámara a menos que se les permita y se les invite. Y así que había entrado al pleno del Senado y miré alrededor y pensé, vaya, todos aquí piensan que van a ser presidentes y están tomando decisiones. Desde ese lugar, y no quiero tomar decisiones desde un lugar de ¿qué gano yo con esto? Quiero tomar decisiones desde un lugar de cómo vamos a cambiar el país. Y así que eso es en respuesta a personas en masa. Es en respuesta a los números que tenemos en la Cámara y en el Senado. Cuento votos
construyo caucus, ayudo a elegir personas responsables y con principios y trato de desvincular nuestro sistema político del dinero y la política, y así que mis decisiones provienen de un lugar muy sustantivo. Y sabes, eso es lo que entra en la evaluación. Y lo grandioso de eso es que ningún multimillonario puede detenerlo. Ningún nivel de poder concentrado, ninguna élite, ningún guardián puede impedirme hacer todo lo que pueda. Despertarme cada día al servicio de la clase trabajadora, y puedo hacerlo en la Cámara, puedo hacerlo en el Senado. Puedo hacerlo desde a la Casa Blanca, puedo hacerlo desde una cabaña en el norte, o sea, del estado de Nueva York, cortando leña y siendo un fracasado. Como puedo hacerlo desde cualquier lugar. Vaya, esa es una que ni siquiera pensé, bueno, si te hace sentir mejor y si encuentras esto más liberador, no creo que ibas a obtener el respaldo de Jeff Bezos de todos modos, así que... Así que tenemos 4 preguntas de estudiantes que creo que están en la primera fila aquí. Fueron elegidos al azar, y diré que puede haber preguntas sobre corrupción en otros lugares, pero el personal y los estudiantes del IOP son impecablemente honestos. Así que esto fue un sorteo completamente al azar. Entonces, no sé en qué orden los tengo. Adelante, preséntate y escuchemos tu pregunta. Sí, absolutamente. Hola, representante. Mi nombre es Regina Velamasta y soy estudiante de posgrado en la Escuela Harris de Políticas Públicas. Como latina y exmesera y bartender, es una inspiración y un honor escucharte hablar. Mi pregunta es sobre inmigración. Se han destinado $45,000 millones a la aplicación de leyes de inmigración. ¿Cómo se beneficiará la familia estadounidense promedio de esta inversión y cómo los demócratas darán forma a la reforma migratoria en el futuro? Creo que estamos en una situación difícil. Ver cómo el estadounidense promedio se va a beneficiar de reunir a personas inocentes, construir un estado de vigilancia masiva, dar impunidad a quienes están matando a estadounidenses en la calle. Necesitamos abolir ICE y... No puedo decirte cómo el estadounidense promedio se va a beneficiar de esto, pero puedo decirte cómo vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio porque $1 billón fue extraído de nuestro sistema de salud. Pagar por una fuerza extrajudicial que está construyendo una base de datos de vigilancia masiva de estadounidenses comunes, escaneando tu rostro, observando tu actividad en línea, mirando tus compras, sin siquiera una orden judicial cuando deciden irrumpir en las casas de las personas. Pero a un nivel más profundo, lo que esto nos va a costar también en nuestra perspectiva económica y nuestra humanidad. Primero, en nuestra perspectiva económica. Una de las únicas razones por las que Estados Unidos superó al resto del mundo desarrollado en términos de cómo enfrentamos la pandemia de COVID. Porque aunque fue difícil para nosotros, el resto del mundo lo tuvo mucho peor. Y una de las únicas razones que nos fue como nos fue gracias a los inmigrantes. Cuando piensas en cómo los inmigrantes aparecen en tu vida, ya sean tus amigos, tus compañeros de trabajo, etc., nuestro sistema de salud está en riesgo de colapsar sin los inmigrantes. Nuestro sistema alimentario está al borde del colapso. Nuestro sistema de vivienda está al borde del colapso. Ese es el punto económico. Luego está el punto humano. ¿Cuál es el costo para nosotros como seres humanos y como sociedad? Mirar hacia otro lado cuando mujeres, niños, personas inocentes y jóvenes prometedores son arrancados de la calle, metidos en una furgoneta y desaparecen y nunca los vuelves a ver.
Ay, Dana, ay, lo que les cuesta a ellos, pero piensa en lo que te cuesta a ti. Mirar hacia otro lado. ¿Qué nos cuesta como sociedad que empieza a normalizar mirar hacia otro lado? Entonces empezamos a mirar hacia otro lado mientras las mujeres se desangran en estacionamientos en estados que han prohibido el aborto. Empezamos a mirar hacia otro lado cuando los distritos de la ley de derecho al voto comienzan a ser eliminados de nuestro Congreso. Empezamos a mirar hacia otro lado cuando la prensa libre es consumida e intimidada por los mismos poderes que existen para controlar. ¿Qué nos cuesta a nosotros y a ti como ser humano mirar hacia otro lado? Y así está el costo económico. Tu atención médica está subiendo. El cuidado a largo plazo para nuestros padres y abuelos va a dispararse. Ya nos está costando. Y luego, ¿qué le cuesta a nuestra alma? Y eso, ¿sabes? En un contexto político, la gente piensa que eso es un discurso ingenuo y florido. No creo que lo sea, porque ¿para qué es todo esto si no es para vivir una vida digna en una comunidad y un país con integridad? No suenas como alguien que ha ido al norte del estado de Nueva York a cortar leña, pero esa es solo mi opinión. Adelante. Representante Ocasio-Cortez, muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros esta noche. En 2021, usted afirmó que había, cito, simpatizantes legítimos de la supremacía blanca en el núcleo del caucus de la Cámara de Representantes. Sin embargo, desde entonces, en los esfuerzos por prohibir el comercio de valores con información privilegiada en el Congreso, ha trabajado con representantes como el representante Tim Burchett, un republicano del estado de Tennessee. ¿Sigue manteniendo esos comentarios anteriores y cree que hacen que el bipartidismo sea más difícil? Y además, ¿cómo han evolucionado sus opiniones sobre el bipartidismo durante sus últimos 6 años en el Congreso? Gracias por la pregunta. Mantengo esos comentarios, es simplemente cierto. Y por su parte, ya sabes, el congresista Burchett me ha llamado comunista y bruja y lo que sea, y sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que prohibir el uso de información privilegiada en el Congreso. ¿Sabes? Y yo no... Me importan los resultados. Ahora, hay ciertos lugares ciertas áreas donde no creo que... que deberíamos ignorar el historial de algunas personas en algunos de estos temas, ¿verdad? Se trata de dónde confiamos en la intención, dónde confiamos en hacia dónde van esos resultados. Personalmente, no confío en alguien como Marjorie Taylor Greene, una fanática y antisemita comprobada en los temas de lo que es bueno para los gazatíes e israelíes. No creo que beneficie a nuestro movimiento, en ese caso, alinear a la izquierda con nacionalistas blancos. No creo que nos sirva. Y entonces creo que se trata de mirar el contexto, el lugar, los resultados, los desenlaces, las intenciones y hacia dónde creemos que iría ese tren. Pero en cuanto a lo que alguien dice sobre mí, no me importa. Y ¿sabes? Creo que realmente se trata de cuáles son nuestros resultados. Y para ser honesto, hay algunas áreas donde las cosas no se lograrán si son partidistas, porque son anti-establishment. Hay un consenso bipartidista sobre mantener y proteger el comercio de acciones en el Congreso. Y entonces va a requerir un consenso bipartidista masivo de personas dispuestas a unirse a pesar de esas diferencias para lograrlo. Hola, representante. Mi nombre es Violet Conklin. Estoy en mi segundo año en la universidad.
Mi pregunta es sobre la financiación universitaria. Muchas universidades están enfrentando recortes masivos en la financiación de la investigación o ya han experimentado esto, incluyendo la Universidad de Chicago, especialmente en las divisiones de biología y artes y humanidades aquí. Me pregunto, ¿cómo podemos esperar que se aborde esta crisis de investigación en una América post-Trump? Ajá. Sabes, yo así que formo parte del Comité de Atención Médica en Energía y Comercio y por lo tanto que tiene jurisdicción sobre los institutos nacionales de salud y gran parte de la financiación de esta universidad. Y primero y ante todo, el impacto de estos recortes es devastador y los sentiremos durante una generación. Lo que se apaga en 4 años no se enciende en 4 años. Ese dinero podría activarse, pero el costo de que esos experimentos se detengan, la investigación se corte, la continuidad de la ciencia importa como alguien que ha tenido un trasfondo o un interés en términos de investigación científica. Ahora hay ciertas cosas que no puedes simplemente apagar y encender de nuevo y es como si nada hubiera pasado. Y así estamos, si acaso requerirá no los mismos recursos que antes, sino probablemente muchos más recursos que antes para siquiera intentar ponerse al día. Pero además, muchos de estos recortes y abusos de poder se basaron en normas. Y eran normas que se respetaron durante mucho tiempo y creo que es hora de que revisemos qué protecciones legales se pueden implementar y que, ¿sabes? Necesitamos poner un poco más, creo, de alambre, de púas alrededor de nuestras instituciones que impulsan el progreso estadounidense. Cuando hablamos de poderes como nación, muchas veces la gente se enfoca en el poder militar, pero el poder tecnológico, el poder cultural que surge de la libertad de expresión y una sociedad vibrante de discurso saludable son igualmente parte del panorama. Y tenemos que proteger y poner más protecciones alrededor de investigación científica. Y permitir que esto suceda es simplemente profundamente devastador. Y entonces tenemos mucho trabajo por hacer para no dar por sentado lo que teníamos legalmente y comenzar a codificar lo que una vez pensamos que eran normas en protecciones reales y sólidas. La última pregunta aquí. Solo quería agradecerte nuevamente por estar aquí para esta conversación. Soy Daniel, estoy en mi 2º año en la universidad estudiando matemáticas y física y mi pregunta es, ¿por qué crees que eres una figura tan controvertida, polarizante? Creo que un par de razones. Creo que desde una perspectiva de poder, por supuesto, cuando desafías el poder, cuando desafías la concentración de la riqueza, sabes, cuando luchas contra un poder realmente arraigado, ese poder te va a devolver el golpe. Y cuando tú están apuntando al control férreo de las personas que poseen empresas de medios y las personas que poseen muchas instituciones, te van a hacer controversial, ¿verdad? El objetivo es que sepan que el mensaje es potente y por eso no pueden ser vistos atacando el mensaje porque eso los hace quedar mal. Entonces, lo que pueden hacer es atacar al mensajero. Y si me haces a mí o a cualquier persona que diga cosas similares, lo más controvertido posible, entonces puedes estigmatizar esas opiniones en el público estadounidense. ¿Sabes? Pienso en cuando el presidente Obama detuvo este momento en el que hablaba sobre, ya sabes, la gente de estos grandes magnates de la industria, el momento de no lo construiste solo y fue una gran controversia en ese momento.
Era lo mismo. Como lo que él decía, tenía razón. Él tenía razón. Y entonces tienes que crear controversia para interrumpir la verdad, porque si la gente la escucha directamente, van a estar de acuerdo contigo, y eso es malo para los poderes establecidos. Entonces, creo que hay un cierto incentivo desde esa perspectiva y quieren que pienses como, o él o ella simplemente no lo dijo bien, o no incluyeron todos los puntos, o ya sabes, ellos, ya sabes, explotarán cualquier cosa. Nunca habrá ser la no habrá ser sucia de última y es just con National SWAT, nunca habrá un mensajero no controvertido para desafiar. Las estructuras de poder que mantienen los salarios bajos. Esa persona, ya sea yo u otra, siempre va a estar en la mira, ¿verdad? Pero luego la segunda cosa es que Creo que no es solo personal para mí, sino que creo que mi presencia como persona que fue mesera. Yo soy como es como si me hubiera colado por las grietas. No se supone que deba estar allí. Y según ellos, ¿verdad? Y no estoy comprada. No acepto dinero corporativo. La donación promedio a mi campaña es de $16. En mi understanding, 2 años, tal vez ha habido un máximo de 8 cheques de alrededor de $2,500 para mi campaña. Y, ¿sabes? Creo que hay un verdadero aspecto de clase en esto. Creo que hay mucha gente que realmente cree que si no ganas mucho dinero, eso refleja tu inteligencia, refleja tu capacidad como ser humano. Y creo que hay una denigración y un menosprecio muy reales hacia las personas debido a la clase en la que están. Y por supuesto soy una mujer y por supuesto soy latina y soy del Bronx, sí. Y así significa que tú significa que mi. La mera existencia es inherentemente subversiva en el lugar donde estoy. Y entonces, quiero decir, escucha, la misoginia en la política es como una de las fuerzas más fuertes que existen. Y no es solo, ni siquiera estoy hablando de prejuicios arraigados. Es solo también una forma de poder estructural. Estás desafiando el poder y la manera, ya sabes, cuando estás ejerciendo poder en nombre de tu electorado, se ve diferente. Creo que a veces se percibe como muy disruptivo porque no abordo el poder de una manera patriarcal. No creo, ya sabes, en la dominación, el autoritarismo, en el liderazgo de arriba hacia abajo. Creo que lo manejas de manera diferente y rompe a la gente. Y tampoco actúo de la manera en que se supone que las mujeres deben actuar en una sociedad como esta. Como, sabes, si vienes hacia mí de manera loca, no voy a ser diferente contigo. Mi trabajo no es hacer que los hombres o cualquier otra persona, ¿sabes? Mi trabajo no, como. Y no lo digo en un contexto de guerra de géneros. Es solo que nosotras como mujeres hemos sido condicionadas a realmente internalizar que uno de nuestros principales trabajos en la sociedad es acomodar a los demás. Y creo que cuando eres una mujer que tiene límites firmes y dices, en realidad soy tu igual. ¿Sabes? No soy más que tú y no soy menos que tú. Pero tengo que gustarte. Eso es realmente para las personas que están en ya sabes.
pienso en estaba tan confundida de por qué esa foto de mí y RFK se volvió tan loca y creo que fue solo eso. Y de nuevo ya sabes, y me voy a meter en problemas solo por decir eso, porque la regla número 1 de ser una mujer en política es que se supone que no debes hablar sobre ser una mujer en política. Si hablas sobre su existencia, la gente se vuelve loca. La mera sugerencia de que cualquier institución o que como que juega algún papel en nuestra política hace que la gente se ponga apopléctica. Porque lo toman como un insulto personal. Pero quiero decir, ya sabes. Soy mesera, soy del Bronx, soy mujer, soy puertorriqueña, y de nuevo, me voy a meter en problemas porque se supone que no debo decir ninguna de esas cosas, ¿verdad? Se supone que aquí no vemos el color, no vemos el género en nuestra política, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Creo que, y vengo de un entorno de clase trabajadora, ¿verdad? No, muchas de nuestras instituciones son de un cierto élite socializada y te enseñan que para ser aceptado necesitas hablar de cierta manera y presentarte de cierta manera. Y cuando no lo haces puede ser muy culturalmente disruptivo para las personas en el poder. Congresista, leí una historia conmovedora sobre, puede que haya sido la última vez que vio a su padre, pero usted se iba a la universidad y estaba saliendo de la habitación y él le gritó y le pidió que se diera la vuelta. ¿Y qué le dijo? Así que fue la última vez que vi a mi papá con vida y le di un gran abrazo. Y estaba saliendo de la habitación y sí, él dijo, oye, y me di la vuelta y él dijo, hazme sentir orgulloso. Bueno, donde sea que él esté mirando, estoy seguro de que lo has hecho, así que muchas gracias por estar aquí hoy.